Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a esta sesión de los Opino Talks, de webinars de Opino. Encantados de teneros a todos. Os pido que mientras vayan entrando, así sabemos que no estamos solos, si quieres dejar en el chat donde dice enviar a todos los panelistas y participantes vuestro nombre, empresa y cargo o cualquier información para presentarse, sería genial, así sabemos quién está conectado. Para dar inicio doy la palabra a Pedro y bienvenidos. Estaremos los próximos 45 minutos compartiendo un tema muy interesante. Bienvenido, Muchas Pedro. gracias, Dani, y bienvenidos a todos. Seguimos hoy con otro webinar de nuestra serie. Quería lo primero es desearos buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, y mucho ánimo para encarar lo que nos queda de esta crisis del coronavirus. Y nada, brevemente quería deciros que este tema del que vamos a hablar hoy es muy frecuente cuando se habla de innovación. Somos una compañía que está constantemente pensando en lo que viene y tradicionalmente se ha intentado proyectar lo que viene en forma de plan estratégico partiendo de nuestro día de hoy y mirando hacia el futuro. A partir de ahora yo creo que vamos a tener todos que pensar de una manera distinta, imaginándonos el futuro con ese envisioning que se llama o con ese foresight e intentando traer ese futuro hacia atrás. Creo que tenemos un panel de expertos de lujo, así que no me entretengo más y os dejo con el panel. Que lo disfrutéis. Gracias por venir. Muchas gracias, Pedro. Para comentaros cómo va a ir un poco el día de hoy, estaremos hablando durante unos 15-16 minutos sobre qué es Future Foresight, una metodología apasionante que estaremos compartiendo hoy, y terminaremos los últimos 20-25 minutos con un panel increíble que os presentaremos con Beatriz Lara, Ramón Santoño y Ana García Huertas, que ya los presentaré en el momento correcto, respondiendo preguntas del público y compartiendo como si estuviéramos en el salón de casa. Para dar un poco la introducción a qué va esto del Future Foresight. Venimos haciendo planes estratégicos desde, yo creo que de la misma forma desde hace 30 años. O sea, no sé si habrá algún fan de Porter aquí, pero Porter ya tiene bastantes años siendo el padre de la estrategia o el gurú de la estrategia. Y parte de las cosas que nos ha enseñado es, si queremos hacer planes para el próximo año, los próximos 5 años, incluso gente se atreve a hacerlo a 10 años, miramos el pasado, vemos qué ha pasado, sacamos un promedio de lo que ha pasado y proyectamos el futuro. Pero estamos en un mundo diferente donde el pasado no nos sirve para proyectar el futuro, porque están pasando ciertos eventos año a año en cada industria, a nivel del planeta, a nivel global, que hacen que se rompa el contexto de lo que veníamos haciendo, que el pasado ya no sea representativo del futuro. ¿Por qué? Porque pasan cada vez más a menudo. Y hay una frase que me encanta, que es que si viajamos a una velocidad muy alta, necesitamos tener otro tipo de luces que son las luces largas. Para esto hay varias metodologías. Una de las que vamos a estar trabajando hoy se llama Future Foresight, muy interesante, donde no solo trabajamos cómo puede ser este futuro, sino también cómo nos podemos preparar para él. También estaremos anunciando el lanzamiento de un paper que os enviaremos el lunes, que ya os contaremos. Y contaros de que hoy no va de teoría tanto, sino esto no es algo nuevo, es algo totalmente radical. Es algo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Hay un caso muy famoso como la empresa UPS de correos, que en la planificación de escenarios futuros o usando Future Foresight, envisionaron que podía pasar un gran evento que tapara las líneas aéreas del planeta. Tenían un plan preparado y cuando ese pequeño volcán en Islandia explotó, que tapó todas las líneas aéreas, suspendiendo casi 100.000 vuelos en Europa, ellos lograron muy rápido trasladar su centro de Colonia a Estambul y mantener toda la capacidad logística porque lo tenían preparado y lo tenían previsto. No fue el mismo caso para otras empresas de logística en el momento. Para entrar un poco más al detalle del cómo, que yo creo que es lo más interesante, voy a dar el paso a Aurelia, que nos contará en tanto que experta cómo funciona esta metodología y de qué va. Bienvenida, Aurelia. Hola Dani, gracias. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada para hoy. Perfecto. Puedes poner la cámara y te dejo ya el paso entero. Gracias, Aurelia. Gracias, Dani. Bien. Bueno, Dani, muchas gracias, ¿no?, por la introducción y a todos los participantes por estar aquí hoy. Vamos a entrar directamente a explicar lo que es la metodología, o nos gusta también llamarle mindset de
de Future Foresight, ¿no? Bueno, les ruego que me perdonen si en algún momento parece que estoy hablando sola, porque pocas veces he hablado delante de cerca de 300 personas a través de una pantalla, ¿no? Entonces, por entrar en materia ya, ¿qué es Future Foresight, no? O de qué maneras llamamos al Future Foresight. Lo habrán oído con 1000 nombres, ¿no? Future Thinking, estudios prospectivos, Envisioning and Backcasting. En cualquiera de los nombres se trata de visualizar el futuro, ¿no? Entonces me gustaría que se quedaran con esta palabra, que es la visualización. Y veamos ahora cómo puede ayudarnos desde el punto de vista en el que partimos, ¿no? Porque, señoras y señores, llevamos 60 días encerrados en casa, unos 57 para ser más exactos, ¿vale? Con prácticamente todo el país y todo el globo en stand-by, ¿no? Entonces, confirmamos clarísimo que lo que vemos más cerca es una recesión y la absoluta incertidumbre. Entonces, le decimos adiós al caos habitual al que estábamos acostumbrados y, lo más importante, a los cambios graduales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros como organización? Bueno, pues si antes queríamos darle un poco de potencia a nuestra línea estratégica respecto a la experiencia de cliente digital, pero nuestro core o la forma en la que hacíamos más margen era a través de la compra offline, pues entonces no nos dábamos prisa, ¿no? O si sabíamos que teníamos que hacer algún tipo de transformación en la forma de trabajar de los equipos, pero veíamos que los procesos y los proyectos y todo funcionaban más o menos bien, pues decíamos, bueno, pues no nos damos prisa, ¿no? De hecho, ahí me corrijo, porque no es que no nos diéramos prisa, sino que íbamos a la vez que el mercado, ¿no? Íbamos midiendo el pulso a nuestra competencia para saber dónde estaban ellos. Entonces, íbamos a la vez, no intentábamos nunca llegar antes que ellos, ¿no? Entonces, esta observación del mercado, la medición del pulso, ¿no? y ver esas oportunidades a corto y aprender del pasado, que era justo lo que comentaba Dani hace un momento, es lo que es lo que llamamos forecasting, ¿no? Hoy nosotros aquí, nuestra principal misión es animaros a ver por dónde viene el gol para pararlo, ¿vale? Entonces, empecemos a ser estrategas de largo plazo, porque hay una cosa que también está clara, y es que si los sanitarios han sido los héroes los 2 últimos meses, ahora le va a tocar el turno a los líderes de las organizaciones, ¿vale? Entonces, en lo que viene, el mejor competidor será quien mejor visualice, y vuelvo a esa palabra, el mundo en el que competiremos en el futuro. ¿Vale? Parece una frase muy intrincada, pero en realidad se trata de poder visualizar mi futuro como organización para poder prepararme en el presente. Y este ejercicio es al que llamamos backcasting, ¿ok? Entonces, bueno, y pensaremos, ¿no? Lo que hemos vivido ahora es un evento que tiene poca frecuencia, pero el impacto es enorme, ¿no? Cuando ocurre. Entonces, no significa que este tipo de eventos, que como comentaba Dani, se llaman Black Swan o cisnes negros, no se puedan predecir o no se puedan pronosticar, sino que es que quizás nos dan las pistas, pero estamos tan enrocados o estamos tan concentrados en el corto plazo que no los detectamos o que no los tenemos en cuenta, ¿vale? Dentro de nuestros planes. Hay una best practice que es fantástica, que dice, bueno, que la representa una frase también igual de bonita, que es que el lanzamiento de un cohete a la Luna, o sea, en el lanzamiento de un cohete a la Luna, el pronóstico meteorológico nunca va a ser erróneo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que la NASA se pone en cada uno de los escenarios posibles durante el lanzamiento de ese cohete, de tal manera que se prepara para que ese cohete seguro se lance a la Luna, ¿vale? Entonces, tomando esta buena práctica, de esta misma manera, nosotros como líderes o como organizaciones no deberíamos supeditarnos a creencias o a deducciones no objetivas a la hora de predecir el entorno en el que, por ejemplo, nuestros clientes van a consumir, ¿no? Por eso, la filosofía Future Foresight, ¿vale? O las metodologías que están dentro de este paraguas. Se diferencian de las metodologías incrementales, principalmente en que es proactiva, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que evalúo las futuras metas, o sea, veo las necesidades de mis clientes del futuro, sus deseos,
¿vale? Y trabajo hacia atrás hasta el presente, realizando este ejercicio que comentaba antes, que es backcasting, la proyección atrás y preparo mi plan de acción, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos puede ayudar Future Foresight, ¿no? A mí como líder, Future Foresight me puede ayudar, primero y más importante, a gestionar la incertidumbre, ¿vale? Para poder tomar mejores decisiones, ¿vale? Porque me baso en escenarios futuros. Entonces, nos permite identificar aquellos escenarios en los que se podría encontrar nuestra organización. Luego, lo que permite también es que yo pueda, en el presente, desarrollar la conciencia de futuro, ¿vale? Y esto también implica el trabajo en equipo, es decir, o sea, yo puedo unificar los esfuerzos de la compañía sobre esta conciencia de futuro. Y por último, me permite trabajar más eficazmente en la construcción del futuro de mi propio negocio, ¿vale? Y puedo ver cómo va a evolucionar el sector, entonces puedo prepararme en mi propio negocio, ¿no? ¿Qué es estas dos palabras que he mencionado varias veces, que es escenarios futuros, y para qué sirven, ¿no? Pues escenarios futuros, o sea, un escenario futuro no es más que una historia en realidad, ¿vale? No es más que una historia, pero tampoco es menos que eso, porque es una historia contada de una manera muy rigurosa, metodológicamente hablando, ¿vale? Y ayudan a las organizaciones a ver esas opciones que nunca antes se habrían considerado de otra manera, ¿no? Los tres valores que tienen estos escenarios futuros, los 3 puntos con los que me gustaría que se queden hoy, es que, primero, podemos ver opciones estratégicas, es decir, qué opciones podríamos tener si el futuro varía respecto a lo que esperamos, ¿vale? En segundo lugar, se usan para identificar riesgos, qué elementos pueden aparecer para los que yo no estoy preparado como organización. Y en tercer lugar, pero no menos importante, se usa para la innovación. Entonces, a través de la visualización de estos escenarios futuros, yo puedo ver esbozos de modelos de negocio, de huecos en el mercado que de otra manera no habría visto, ¿vale? O incluso comportamientos del consumidor que no me habría imaginado de no haber visto estos escenarios, ¿no? Entonces, si yo me refiero, o sea, si os contara cuáles son las 5 claves principales para poder desarrollar un marco de trabajo Future Foresight, serían las siguientes, ¿vale? Que voy a contar a continuación. Son 5. Entonces, empezaría, sin duda, por una exploración en profundidad de mi entorno. Esto significa que voy a mirar las microtendencias, ¿vale? Aquellas que son a corto y en local, y las macrotendencias, las que son a largo y tienen mayor impacto y son de manera global, ¿no? Entonces, lo miraré dentro del marco de mi sector. Entonces, si yo me dedico al sector, si soy una empresa que trabaja en el sector inmobiliario y, por ejemplo, hago centros comerciales, me concentraré en entender cuál va a ser el comportamiento del consumidor offline, ¿no? Dentro de 20 años. Si, por ejemplo, si tengo que construir centros comerciales, pues me concentraré en ver qué es lo que está ocurriendo fuera, pues en Norteamérica, en China, dónde se están situando esos centros comerciales ahora, cuál es la tendencia evolutiva, va a evolucionar esta tendencia, ¿no? de localización de los centros, ¿no? Esta sería la primera clave. Luego, en segundo lugar, cuando yo ya he recogido toda esa información del entorno, la cotejo con expertos. Esto es un punto súper importante, ¿vale? Porque los expertos hay que involucrarlos en el proceso desde el principio y tienen que estar hasta el final en el 5.º punto, ¿vale? En la clave número 5. Entonces, una vez que hemos cotejado con expertos, creamos nuestros escenarios. Esto surge metiendo todas las tendencias que nos importan y que pueden impactar a nuestra organización en una coctelera y proyectando los diferentes futuros, ¿ok? Hay una variable o hay un tema que se llama el trigger o aquella tendencia que tiene muchísima más potencia que las demás y que nos puede afectar más que las demás. Entonces, esos son los que tenemos que tener en mente de cara a proyectar los escenarios, principalmente. En cuarto lugar, una vez que ya he detectado mis escenarios, me vengo atrás y digo, ok, pues yo qué capacidades tengo, qué áreas clave tengo, qué potencia tengo, ¿no? Y aterrizo mis retos, ¿vale? De cara a poder estar en esos futuros.
Una vez que he aterrizado mis retos, que los puedo aterrizar en horizontes temporales, bajo mi plan de acción concreto de proyectos a corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Entonces, si antes yo me limitaba quizás a proyectos más en la parte del horizonte incremental, puedo llegar a proyectos que me lleven hasta un nivel de disrupción, ¿vale? En una temporalidad de 5, 10, 20 años, ¿ok? Entonces, para cerrar estas 5 claves, me gustaría deciros que esto es un proceso que no está aislado, es algo que hay que repetir, ¿vale? Que hay que monitorizar esas tendencias y su evolución y que los escenarios futuros podrían variar de alguna manera, ¿ok? Pero sobre todo hay que seguir con la vigilancia en el entorno. Y ahora os dejo con mi compañera Bea Ferreira de Opino Latam, que os va a contar cuáles son las decisiones del líder en este entorno inestable y la relación que tiene con este mindset que os invitamos a usar de Future Foresight. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aurelia. Buenos días o buenas tardes a todos. Como ha adelantado ya Aurelia, yo voy a estar hablando de cuál es el rol del líder dentro de todo este contexto del Future Foresight, ¿no? Como es lógico, el líder tiene un papel fundamental dentro de este contexto, ¿no? Y cuando hablamos de escenarios futuros o un poco futurología, por llamarlo de alguna manera, empieza a surgir esta figura del líder visionario, ¿no? Es un concepto que surge muy fuerte. Y al final este líder visionario no es una persona que puntualmente hace un ejercicio de Future Foresight, ¿no? Al final aquí estamos hablando de un mindset, ¿no? De una manera constante y consciente de hacer las cosas diferente a como venimos haciéndolo, ¿no? Y un poquito lo que nos explicaba Aurelia hace unos minutos, pasar de un modelo en el que partimos del presente para ver qué es lo que hay en el futuro y lo que empezamos a hacer es ver cuál es ese futuro y prepararnos hacia atrás, ¿no? O sea, que realmente aquí hablamos de que es un cambio de mindset bastante importante. Entonces, a mí lo que me gustaría compartir con vosotros son 3 elementos de este mindset del líder visionario, 3 características que ayudan a estos líderes a entrar al futuro preparados y no sorprenderse de lo que se encuentran, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera característica, que es tener hambre o inquietud por el conocimiento, ¿no? El líder visionario es la persona que busca aprender, ¿no? Y busca con actitud de humildad y con mucha apertura diferentes opiniones, diferentes informaciones para poner un poco en reto pues, sus propias asunciones, sus propias hipótesis. Aquí al final lo que estamos buscando es poner a la organización en el centro de muchas opiniones, en el centro de muchas ideas, conectar con estos expertos que nos hablaba Aurelia hace un momento, que son de diferentes ámbitos, que nos pueden ayudar a ver perspectivas diferentes, porque al final estar conectados a este ecosistema multidisciplinar, a esta diversidad de personas, es lo que realmente permite al líder visionario tener conocimiento para ver cuáles son estas tendencias, cómo van a evolucionar y también en consecuencia pues nos permite ver cuáles son esos posibles escenarios y cómo se van a ir desarrollando, ¿no? Cómo se van a ir desenvolviendo. Aquí creo que es importante, y vuelvo nuevamente al tema del mindset, que pensemos que esto es una acción que tiene que ser continuada, ¿no? O sea, esto no se trata de hacer acciones puntuales, sino de realmente tener una actitud de vigilancia continua y de tener realmente una inquietud muy genuina de conocer diferentes opiniones. Bien, en segundo lugar, vamos a hablar de la característica de tomar acción, y para mí esta es fundamental, ¿no? Lo primero es entender que el Future Foresight no consiste en mirar una bola de cristal y sentarnos a esperar a que llegue el futuro, ¿no? El futuro realmente se crea, y esta es una idea que también es importante que os llevéis el día de hoy, y luego tendremos la oportunidad de comentarla un poquito más en detalle, pero como líderes tenemos mucha más influencia de la que a veces creemos en el futuro. Pero obviamente para influenciar en el futuro tenemos que poner esfuerzos hacia ese futuro que visualizamos, ¿no? Un poquito lo que también comentábamos hace unos momentos, ¿no? Ese último paso del Future Foresight, del proceso que nos contaba Aurelia, es definir el plan de acción, definir esos pequeños pasos que vamos a ir dando para avanzar y actuar hacia el futuro. Aquí hay un tema que a mí me gusta mucho, que es otro atributo que se le suele dar a los líderes visionarios, que es la valentía, ¿no? Se habla también de líderes valientes, porque realmente para tomar acción hacia el futuro, tomar acción hacia un entorno que realmente es de incertidumbre, pues se requiere mucha valentía. Entonces pensemos que los líderes que funcionan con este mindset de futuro realmente toman acción con valentía para construir ese futuro que también está en nuestras manos.
Y por último, el tercer elemento que quería compartiros de este mindset es saber colaborar. Aquí claramente vemos que el líder tiene un reto muy grande y eso está más que claro y más aún pues en los momentos que estamos viviendo, pero lo que tenemos que también tener presente es que el líder no tiene que hacerlo todo solo, ¿no? Aquí no vamos a una visión del líder todopoderoso que tiene que hacer todo, resolver todo y saber todo, ¿no? Aquí lo que buscamos es que el líder sepa generar dinámicas de colaboración dentro de sus equipos para unificar esos esfuerzos de la compañía, para trabajar hacia la construcción de ese futuro de negocio, ¿no?, que se ha visualizado. Aquí es importante porque la adaptabilidad que tenga nuestra compañía va a ser fundamental para sobrevivir en un entorno de incertidumbre, en un entorno en el que vamos hacia el futuro. Entonces, esa coordinación interna y saber generar estos mecanismos de colaboración de verdad, ¿no?, esta que realmente cala dentro de la organización, es un elemento clave, ¿no? Y también no nos olvidemos la colaboración hacia el exterior, ¿no? Es decir, tenemos que saber colaborar dentro de nuestra organización, pero también crear los mecanismos que nos permitan colaborar con una red externa de aliados, ¿no?, que al final muchas veces es lo que nos va a permitir amplificar nuestras capacidades, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y aquí nuevamente volvemos a ese concepto de los expertos, ¿no?, que nos comentaba Aurelia antes y que lo decíamos con el primer elemento, la característica que os comentaba, ¿no? Esta conexión con el ecosistema no solo para la parte de conocimiento, sino también en la parte de la propia creación o del trabajo dentro de la compañía. Entonces, por resumir mucho y como 3 ideas que quiero que os llevéis hoy: aprendizaje, acción y colaboración, creo que son 3 palabras fundamentales, palabras clave en el mindset del líder visionario. Son quizás acciones que nos pueden parecer relativamente sencillas. Creo que la gran dificultad o el gran reto en poner en práctica o en empezar a hacer este cambio de mindset es que de repente llega la vorágine del día a día y parece que ya no tenemos tiempo para nada, ¿no? Y yo creo que si hay algo que los líderes visionarios hacen es tener esto como un hábito, como una práctica habitual, un elemento en su agenda permanente y que sea este mindset continuo que está presente y que les ayuda a construir estos futuros de los que hemos venido hablando, ¿no? Al final hay que pensar que nos encontramos en un momento en el que las acciones que tomemos ahora mismo nos van a posicionar no solo para las próximas semanas, sino para lo que viene después, ¿no?, para esta nueva realidad de la que todo el mundo nos habla y que ahora está tan en boga. Este momento en el que parece que las piezas del tablero se están moviendo, se están recolocando. Entonces es importante que empecemos a interiorizar este mindset, que empecemos a interiorizar estas nuevas actitudes que nos van a llevar hacia el futuro, porque más que nunca pues necesitamos ser líderes visionarios y líderes valientes, ¿no? Ya para terminar, os voy a dejar con una frase que creo que sintetiza muy bien pues estas ideas que hemos venido comentando, ¿no?, sobre los líderes y sobre el futuro, y además me sirve también para pues dar paso al panel de expertos que va a moderar Dani Medina y en el que vamos a profundizar sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bea, y gracias, Aurelia, por la intervención. A los que quieran profundizar un poco más desde el punto de vista metodológico, ¿cómo se hace? La semana que viene estaremos compartiendo un paper de exactamente cómo se hace Future Foresight, cómo se diseñan los escenarios para que bajen un poco más técnicamente. Por ahora, dar la bienvenida a nuestros panelistas. La idea no es hablarlo solo desde la metodología, sino quiénes lo han vivido, quiénes lo han hecho y quiénes han estado diseñando. Por un lado, la bienvenida a Beatriz Lara. Beatriz Lara es miembro del Consejo de Administración de Unicredit. Ha sido la directora de transformación de BBVA, es MBA por el IES, es física por la Complutense de Madrid. No solo eso, sino creó el primer centro de innovación de España, ha creado unidades de organización, unidades de descubrimiento de negocio, es una de las pioneras visionarias y una de las líderes en España sobre lo que es el Future Foresight. Bienvenida, Beatriz. También tenemos a Ana García Huerta. Hola. Ana García ha diseñado también para banca escenarios de futuro. Es una de nuestras grandes expertas metodológicas que nos acompaña hoy. Directora de Desarrollo Creativo en Alep, trabajas con las Naciones Unidas y creo que tienes dentro del ADN lo que sería la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y muy contento de tenerte hoy con nosotros, Ana. Igualmente, y Ramón Santoyo, presidente del grupo Telelink, consejero independiente de varias empresas, miembro del panel de MIT Technology Review. Y no solo eso, sino pionero también fundó una de las primeras empresas de acceso de Internet de México, miembro de la World Future Society,
y un viajero incansable. También encantado de tenerte por aquí, Ramón. Feliz de estar aquí, Daniel. Encantado de teneros. Bea, ya que fue la primera que te presenté, comienzo con algunas de las preguntas. Y también el público que tenemos ahora de casi 300 personas, si tienen alguna pregunta para ellos, las pueden escribir a través del chat o a través de las preguntas y respuestas. Bea, que esto lo hemos comentado en el pasado. ¿Por qué no previmos la pandemia? Sabemos que la pandemia nos ha atacado tanto. ¿Por qué no lo vimos en el futuro? Bueno, verla la vimos. Igual que se ven los cisnes negros, ¿no? Los cisnes negros se ven, están ahí. Lo que ocurre es que como tienen una baja probabilidad de ocurrencia, se desestiman cuando vas a tomar acciones o vas a hacer planes. Pero verlos, o sea, identificarlos en la metodología sí que están. La realidad es que cuando esa metodología te la llevas al día a día de la compañía, pues como son hechos con muy baja probabilidad de ocurrencia, no gastas el dinero en explorar qué hacer en esos casos. En cualquier caso, una pandemia o el viento solar o un meteorito que nos viniese ahora del espacio, o si 10 volcanes se ponen de golpe a soltar ceniza en el planeta, esos no serían cisnes negros. Estos realmente son fuertes discontinuidades que te afectan no solamente a la economía, sino a la demografía, la distribución social. Puede llegar incluso, imagínate, un meteorito podría llegar a afectar a la propia distribución de los países, ¿no? Entonces, cuando todas las variables, el comportamiento de las personas, las variables sociodemográficas, la economía e incluso las propias tecnologías, todo eso se ve afectado por un evento como una pandemia global, perdón, porque ahora en el planeta, yo no sé vosotros, pero yo me he quedado sorprendida ahora que visitas tanto la página web de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, pues ver que hay 20 pandemias activas en el planeta. De verdad que te dices, bueno, esta es la primera que vivimos global desde la última que vivimos global, que fue en 1919, ¿no? Entonces, este tipo de eventos, de discontinuidades, se sacan del estudio de los escenarios. De hecho, en los últimos años, pues ya desde aquí le pido perdón a todos los clientes con los que hemos trabajado para hacer visiones de futuros, porque explícitamente en el disclaimer, cuando describíamos los escenarios, quitábamos las pandemias, los vientos solares o los cataclismos o los meteoritos, porque son situaciones que distorsionan tanto los escenarios que es prácticamente imprevisible poder establecer líneas de continuidad desde los factores de cambio a esas tendencias, ¿no? Entonces, sí, las pandemias estaban, sí, las pandemias se contemplaban, pero se analizaron por las unidades que tenían que dar respuesta a esas emergencias, ¿no? No en los modelos tradicionales o en los escenarios tradicionales de negocio para las empresas. No sé si esto... Sí, yo creo que probablemente lo que cambia ahora será que la probabilidad de que pasen la repensaremos un poco más, ¿no? Ya sabiendo... Bueno, las discontinuidades son impredecibles. No podemos fijarlas. Lo que sí podemos hacer es un plan de acción para estar preparados para responder adecuadamente y no improvisar en las respuestas, ¿no? En la reacción ante la discontinuidad. Bueno, os voy a decir una cosa a todos los presentes. Tengo al perro aquí abajo, me está poniendo muy nerviosa. Voy a cortar la cámara para sacarlo con vuestro permiso. No te preocupes, que el mío está dando vueltas por aquí. Ramón, una pregunta. Bea nos comenta que no podemos verlo. Te preguntaría por qué hacerlo entonces. O sea, ¿deberíamos dedicar nuestros esfuerzos a hacer Future Foresight? ¿Por qué? Bueno, no, sin duda, sin duda. Mira, yo creo que se han dicho cosas muy importantes aquí en las diferentes presentaciones. Primero, no hay un futuro, hay futuros. Y al haber futuros, hay un grado de incertidumbre muy grande. Entonces, hacer futuro por predecirlo puede ser un poco inútil. Yo puedo llegar a una empresa, ver sus números, ver cómo están y predecirles que dentro de 4 años estarán fuera del mercado y habrán entrado en quiebra.
eso es inútil. Lo que tenemos que imaginarnos es cuál es nuestro mejor futuro, cuál es el futuro deseable. Y eso es lo que queremos. Para hacer eso tenemos que ver diferentes alternativas y analizar diferentes escenarios, algunos, como decía Beatriz, imposibles o muy difíciles de imaginar y estar preparados para precisamente poderlo hacer. Queremos básicamente dos cosas en todo este ejercicio. Queremos aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. Eso es lo que queremos. Decía Bea, el futuro se crea, por supuesto. Si nosotros vamos creando las acciones, se van armando. Pero ese es el chiste. Entonces, obviamente es muy difícil tener todos los escenarios, pero lo que no podemos hacer, y lo dijo con enorme claridad hace un momento Beatriz, es, llegado el momento, voltearnos a ver entre nosotros y decir, qué barbaridad, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, tenemos ya que tener ese future, usando el término de la plática, ese future foresight mindset, esa mentalidad futurista, para en ese momento poder decir, nos sentamos, vemos escenarios y vemos acciones, y vemos escenarios diversos. Y aquí un escenario diverso puede ser, mañana el coronavirus se acaba. Bueno, ¿qué va a decir la gente? Eso no es imposible. Pues hay que estudiarlo, porque también era imposible que llegara de venida. Y ahora está. Entonces, son estudios complejos. Y por eso Bea, desde acá de México, para diferenciar de Beatriz Lara allá en Madrid, decía también con mucho conocimiento que esto de la prospectiva, ese future foresight, es un tema colaborativo, porque lo que quieres es tener diversidad de opiniones. Y esas opiniones que no necesariamente cuadran con las tuyas, hay que darse la oportunidad para escucharlas. Por eso en una empresa, si está el director, los dueños, los accionistas, todo, y de repente alguien que anda por allá en un almacén y lo invitan a participar y dice algo, hay que escucharlo, porque esto es una actividad colectiva, ¿no? La predicción del futuro se enriquece de manera colectiva. Gracias, Ramón. Me quedo con dos cosas súper interesantes que dijiste. Una, el futuro deseable, que claro, estamos creando el futuro también al que vamos, cómo nos posicionamos. Y lo otro, que es la palabra colaboración, que creo que la hemos comentado muchísimas veces. Ana, en esa línea, Bea nos comentaba de que hay algunos escenarios imposibles de predecir. Ramón nos dice que queremos el deseable. Ahora, desde el punto de vista corporativo, que ha estado tanto tiempo, ¿cómo crees que el Future Foresight puede ayudar a las empresas, a muchas de las personas que están conectados aquí? O sea, ¿es algo que deberían comenzar a mirar? Y desde lo que es mi área de experiencia, que básicamente es la asesoría de cómo mostrarte ante tu comunidad de intereses, ¿no? Cómo organizar las percepciones que debe tener esa comunidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la comunicación, con las percepciones, con la imagen que proyectas. Lo primero que creo, y creo que todos estamos un poco de acuerdo, ojalá el coronavirus se acabe a las 7:30, cuando se termine, como decía Ramón, ojalá pudiéramos incorporar esa variable a nuestros escenarios. Yo creo que en este momento, que son pues las 6, 7 de la tarde del 7 de mayo de 2020, nadie puede ni siquiera aventurarse a dimensionar, es que yo creo, la realidad presente, ¿no? Y creo que reconocerlo también en estos momentos que vivimos sería un buen punto de arranque para prever ese futuro, ¿no? Que en ese ejercicio de ir hacia adelante, traer lo que envisionas en el futuro acá para poder desde el presente ir incorporando las acciones, creo que la primera fase ahora sería una autoconsultoría interna de las empresas para ver cómo están posicionadas en la realidad presente, realidad que todavía no sabemos dimensionar en su totalidad. O sea, y para ese ejercicio es muy útil todo lo que estamos hablando, todo lo que nos ha dicho Aure, todo lo que nos ha comentado Bea en México, porque puedes traer esa misma capacidad al presente, reconectando, porque el presente está tocado, ¿no? Y hay cosas que no podemos maquillar en las empresas, en los comportamientos individuales, en lo que somos como globalidad, ¿no? Hay cosas que son el deterioro medioambiental, la precariedad laboral. Hay que reconectar con esa realidad sin sesgos ni modelos mentales
en silos, o sea, bunkerizados. Hay que hacerlo relacionando, o sea, esa escucha de los expertos multidisciplinares de todos los campos, esos diálogos que tenían que estar activados entre la ciencia, las humanidades, el arte, la economía, la neurobiología, o sea, eso es algo que ya podemos empezar a aplicar ahora, ¿no? Es un poco el reconocimiento de... aplicando un principio filosófico muy, muy, muy básico que todos conocemos, es decirle a Sócrates, Sócrates, venga, calienta, que entras a jugar, porque ahora tenemos que reconocer que solo sabemos que no sabemos nada. O sea, creo que eso sería un buen ejercicio, ¿no? Y en esa línea, decidir qué elementos queremos que prevalezcan en nuestra realidad para poder también envisionar ese futuro, ¿no? Que pasen a configurar la normalidad. Y yo es que con todos mis respetos, creo que utilizar el término nueva normalidad, que es algo que estamos viendo bastante, es un ejercicio un poco voluntarista, que lo que muestra es nuestra ansiedad más que por la pandemia acabe pronto que otra cosa, ¿no? O sea, como los críos cuando le preguntan a los padres 30 veces cuánto falta para llegar a la playa, ¿no? Yo creo que tenemos mucha más capacidad de invención los humanos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque esto de nueva normalidad yo lo considero un concepto de marketing un poco manierista, ¿no? Tenemos más capacidad para poner nombres que nos vinculen y nos conecten y de alguna forma nos inspiren, ¿no? para ir a esa co-creación que creo que es la manera, ¿no? de visionar ese futuro, ¿no? Y hacer un listado sencillo, como de un wishlist de la carta al Reyes Magos, ¿qué quiero en mi presente? Porque puedo construirlo para más adelante ir hacia ese futuro, pero yo, o sea, Ramón, Bea tienen muchísima más experiencia dentro de lo que son las metodologías, dentro de sus áreas. O sea, yo normalmente lo que estoy es cerca de esos expertos para contar lo que ellos piensan y poder transmitirlo. Esa es yo un poco de esponja, de antena, lo interpreto e intento contarlo de una manera que sirva para eso, para conectar adhesiones a todos esos escenarios. Genial, Ana, muchas gracias. Creo que tomo muchísimo la parte de conectar con el presente, ¿no? Parece que estamos esperando a que algo pase y deberíamos comenzar a conectar con lo que está pasando ahora para prepararnos a esta situación que es tan incierta. Sí, sí, porque claro, como la incertidumbre la tenemos acá, o sea, no sabemos manejarla, y un poco de reflexión primero sobre esta realidad que tenemos ahora, eso también nos va a capacitar y nos va a ayudar muchísimo para generar para ver esos escenarios futuros y generar todas estas metodologías que nos ayuden, ¿no? a sacar adelante nuestras organizaciones, y ya no solamente las organizaciones, la economía global, o sea, la relación humana, o sea, entendiendo que bueno, pues de aquí también podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Gracias, Ana. Bea, te paso un poco la palabra. Creo que el trabajo que hiciste en el 2010, por ahí creo que nos conocimos sobre visualizar casi una banca hacia el 2020. Para mí era uno de los trabajos más bonitos que había visto en mi vida. Estamos en el 2020 ahora. ¿Qué tenemos que visualizar? ¿3 meses, 6 meses, 5 o montamos ya el 2030? A ver, ¿Cómo lo ves? Ya mirando lo que hicimos, y digo hicimos porque aquí está Ana, que nos tiramos unas buenas tardes ahí de ver cómo lo contábamos, porque ya lo puedo decir, ¿no, Ana? Nosotras nos conocimos justo trabajando en esto, y allá por el 2010, y yo le llevaba pues resultados matemáticos y curvas y gráficas. Y decía, vale, pues esto es infumable, no se puede contar. Yo prometo a todos los que estáis aquí dedicando este tiempo con nosotros que luego lo voy a publicar en LinkedIn para refrescarlo, ¿no? Entonces, en el 2010 dijimos que entre el 2020 y el 2030 cabían 3 escenarios posibles. Realmente las matemáticas nos llevaban a 5. Cuando digo las matemáticas es porque analizamos un montón de factores de cambio. Nosotros pensar que en el 2010, pues Airbnb, si aquí hay millennials conectados, no existía, ¿no? Y Facebook tenía solo tenía 1 millón o 2 millones o 5 millones de usuarios. Facebook. Estamos hablando de que identificar que ese era el factor de cambio, y que 20 años después las redes sociales iban a ser algo importante en la vida de las personas. Yo creo que le da mucho peso a la seriedad de este tipo de metodologías, ¿no?
y por eso hace falta tanto experto y analizarlo desde tantas perspectivas distintas, como decía Ramón. Entonces, nosotros en aquel momento identificamos unos factores de cambio, de esos construimos unas tendencias, esas tendencias nos llevaban a un panorama para el 2020 y ese panorama del 2020 podía desarrollarse durante la próxima década, 2020-2030, en 3 escenarios posibles con distintos niveles de probabilidad de ocurrencia. Entonces, de los 3 escenarios, pues vivimos y estamos viviendo el escenario que llamamos de business as usual o continuista. Lamentablemente no estamos, aunque hemos empezado el camino hacia el escenario de crecimiento sostenible, pero no es ahí donde estamos. Y sí, tenemos un escenario posible, que es un escenario de crisis, y que probablemente esta situación, esta discontinuidad en el análisis de los escenarios de la pandemia, pues nos pueda estar llevando a acelerar esa preocupación o ese escenario que pintábamos de crisis, ¿no? Entonces, todavía es prematuro para decir hacia dónde vamos a tirar y cómo va a cambiar. Yo creo que en la década del 2020-2030 siguen estando vigentes los 3 escenarios, los 3 perfiles, y veremos cuando esto, y empezaremos a ver, creo que este es el momento de observar, ¿no? Tú, Ana, hablabas de reconectar, tú, Ramón, también decías de aprender, ¿no?, de la realidad, y creo que es el momento de observarla estructuradamente, de medir, de buscar el dato y no la opinión, porque cuando el año que viene por estas fechas, pues nuestra memoria habrá distorsionado los recuerdos. Entonces, es bueno, dicen los psicólogos que es bueno para sobrellevar la cuarentena, pero es que es muy bueno desde un punto de vista de empresa medir hoy cómo están respondiendo los clientes, cómo están respondiendo nuestros empleados, cómo respondíamos hace 6 semanas, que es muy distinto a cómo respondemos hoy. Y a medida que esto avance, y en algún momento si queréis hablamos de cuál es realmente el alcance y la dimensión en lo que estamos metidos, ¿no? Pero yo creo que tomar buena nota de las cosas que están ocurriendo es importante para luego construir desde esas piezas, desde esos factores de cambio, el nuevo escenario de futuro. Gracias, Bea. Ramón, con el tiempo que tenemos, te hago casi la última pregunta técnica. Wow. Y es, a ver, todos queremos saber lo que pasa, ¿no? Y me parece muy interesante el debate de conectar con el hoy para entendernos un poco mejor y estar preparado para la realidad. Es importante si comenzamos a mirar lo que va a pasar en 6 meses, es un año, en 5 años, o podemos, incluso si tuviéramos la mente de Beatriz, pudiéramos proyectarnos a unos años más allá como lo ha hecho en el pasado. Es muy importante ser precisos, que sea un ejercicio matemático, o sea, que sea un ejercicio casi de obsesionarnos por identificar los millones de futuros que tenemos. En tu experiencia, o sea, esta parte de precisión de estos escenarios, ¿cómo la has afrontado? No, yo creo que la precisión es muy difícil de lograr y no es necesariamente lo que queremos. No queremos decir, sobre todo, poder prever. En alguna ocasión, en una industria de centros de contacto a la cual he estado atendiendo durante varios años, me decía uno, tus precisiones de hace 20 años se cumplieron todas. Yo decía, pero eso no sirve de nada. Más bien, ¿qué hiciste con esas precisiones? ¿Te sirvieron o no? Porque nada más hacer prospectiva y es pensar en el futuro por pensar no es el fin. El fin es cómo lo aprovecho y qué hago. Yo creo que un escenario futuro realista tiene que ser a un plazo mayor. Y si estamos hablando ahora del futuro del mundo, un escenario de 2030 se me hace razonable. Si estamos hablando de un escenario más corto, bueno, está bien, habrá impactos, pero no podemos hacer escenarios a futuro y usar estas metodologías para ver qué vamos a hacer hoy en la tarde. Es otra necesidad diferente la que se tiene. O sea que hay que irnos a largo plazo, hay que hacerlo bien, hay que utilizarlo y verlo, y sin duda en el camino iremos ajustando y iremos viendo cómo va, pero el objetivo aquí es entrar en ese loop de estar analizando y revisando. Y como decía
Beatriz Lara, hay escenarios y los vas siguiendo y vas viendo cómo es, los vas ajustando, vas siguiendo. Es imposible atinarle a uno o ser muy preciso en uno. Si va a pasar este y con este me caso, no. Ese sería. Muchas gracias, Ramón. Creo que era parte de lo que decía Bea al principio, de que es un mindset, más que algo que haces hoy y a ver qué pasa. Ojalá veamos en el futuro más gente enamorada de la futurología o del future thinking. Mira, yo creo que sí, sin duda una de las pocos, yo creo que habrá algunos y en el tiempo los veremos, beneficios que hubo de toda esta sacudida al mundo, y esa es uno. Hay un mucho mayor interés en los estudios de futuro y esperemos que eso haga que a nivel personal, a nivel corporativo y a nivel gobierno haya mucha más claridad en el estudio del futuro para el beneficio de todos. Nos surge. Muchas gracias, Ramón. Respondí a una pregunta de Paola en el chat que comentaba sobre si esto es un cisne negro, y agradezco muchísimo la intervención de Beatriz, que había comentado que no lo catalogamos como cisne negro, sino como una discontinuidad de los escenarios que estamos planteando. Muchas gracias por la aclaratoria, Beatriz. Con el tiempo que nos queda, les quería dar un último paso a cada uno desde el punto de vista del liderazgo. Aquí hay conectado más de 200, casi 300 líderes que mañana tienen que volver a esta realidad, ¿no? Hoy en la tarde. En México siguen en la realidad hasta las 6 de la tarde. ¿Qué consejo le darías, comenzando por ti, Ana, a las personas? ¿Qué tienen que cambiar en su vida hoy o mañana para meter Future Foresight o afrontar el futuro de una manera más correcta? Estás en mute, Ana, por si acaso. Perdón, sí. Ahora sí. Pues las tres características que ha mencionado Bea Ferreira, aprendizaje, acción y colaboración, fundamentales. Ese es el resumen. Mis recomendaciones van absolutamente por ese lado. O sea, el ser tremendamente permeable, el ser muy abierto, el ser muy poroso, el no tener prejuicios. Me parecen interesantes retomar las teorías de Daniel Kahneman, que fue un premio Nobel de Economía un tanto peculiar porque era psicólogo, respecto a los elementos que configuran la toma de decisiones y que implican el conocimiento de esa naturaleza de la psicología humana, ¿no? O sea, la empatía, la gestión de equipos, la motivación, el pensamiento lateral, importantísimo, la capacidad de relación de conceptos, pero también la capacidad de relación humana, ¿eh? O sea, se puede aprender de todo el mundo, desde el camarero que está en la cafetería del ministerio en el que trabajas, o el de seguridad, hasta el ministro si tienes acceso a él, hasta los técnicos. Eso en el ámbito de lo que es el sector público, ¿no? En el sector privado lo mismo, o sea, un CEO tiene que escuchar, a respirar a todos los elementos de su organización, el elemento humano, y estar conectado, por supuesto, con expertos que le estén asesorando y sin prejuicios, ¿no? O sea, la hibridación y la conversación, la co-creación, tiene que enlazar diferentes disciplinas mediante la afinación de las capacidades, ¿no? De los elementos de la persona que lidera, ¿no? Y las conexiones improbables y no imaginadas, la gestión de intangibles operan como catalizadores y generadores de transformación en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una física teórica aquí, tenemos a Ramón, que es una persona visionaria, yo que me dedico a comunicar cosas, el arte también es una fuente de expresión porque creo que interpreta muy bien la realidad y la devuelve a través de obras que conectan con el pulso humano trasladable a los campos corporativos, ¿no? Y al campo de la sociedad. Así que yo creo que es sobre todo la porosidad, el liberarse de prejuicios y el aprender a hablar y a conjugar en primera, en segunda y en tercera persona. O sea, es desde la persona con las personas con las que se relaciona y como con la comunidad. Eso, gracias, Ana. Porosidad, flexibilidad. Gracias a vosotros. Lo vemos como un nuevo estereotipo de líder. Fíjate que en otras conversaciones que hemos tenido en el pasado sobre cómo reiniciar tu negocio salen características bastante similares. Vea, un consejo a los líderes que les puedas dar a los que quedan. Digo, los que quedan conectados, que algunos se han ido desconectados, porque creo que al día de hoy todos somos líderes. Estás en mute, Bea, por si acaso. Pues mira, yo lo que he visto en estas semanas donde, bueno, pues he hecho muchas cosas distintas, pero sí que cada vez que he tenido oportunidad de interaccionar con alguien que estaba por montar una compañía o haciendo una ampliación de capital o reestudiando su plan de negocio,
a todos les pedía, como decía Ramón, que miraran en el largo plazo, ¿no? Entonces, cuando tú esperas que la cuarentena pase en 40 días, pues te tomas como unas vacaciones mentales, unas vacaciones de acción, ¿no? Y lo que he visto es que todos hacen clic, les cambia algo cuando empiezan a tomar conciencia, dimensión, de que podemos estar así un año o más. La única experiencia que tenemos de una pandemia que afecte al primer mundo fue en 1919 y tuvo 3 rebrotes. Evidentemente estamos mucho más conectados, hemos avanzado en medicina, pero seguimos muy al principio de algo que no sabemos ni cuántos estamos infectados, ni qué tratamiento hay, ni si puede haber una vacuna, o sea, las incertidumbres son más que la falta de información es mayor que las certezas, ¿no? Entonces, yo no sé si tu Sócrates se va a poner a calentar, pero lo que sí sería muy bueno es que los que hoy tienen que tomar una decisión de si abro el restaurante, abro la cafetería, si protesto o lidero, si contribuyo o soy parte del problema y del ruido, pues que piensen en que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y en esto que es lo que hay, pues tendremos que ayudarnos los unos a los otros, tendremos que construir pues el futuro y transmitirle tranquilidad a nuestros hijos, a nuestros vecinos. O sea, creo que la gran aceptación todavía no la he visto, ¿no? Tenemos una situación, dice, hay que reactivar la economía. Dice, sí, pero ya. Esa es la otra palabra que me quedo de ti, Bea, aceptación, que creo que es muy importante en la realidad. Fíjate que vinimos a hablar de futuro y estamos hablando del presente, así que es muy interesante. Claro, porque nada será en el futuro que no exista hoy, ¿eh? Nada habrá en el futuro que no construyamos hoy, que no imaginemos hoy o que no creemos hoy. O sea, que el futuro está en nuestras manos y que se construye desde hoy, sí. Y ser dueño de tu futuro, por muy pequeño, por muy paro, por muy viento en contra que tengamos, creo que estamos en un webinar, somos unos privilegiados. Tenemos techo, tenemos conectividad, o sea, estamos obligados moralmente a aportar más allá de los que no tienen ni siquiera estos recursos, ¿no? Y 100% de acuerdo, Bea. Como líderes es nuestra obligación. Ramón, para cerrar, ¿qué consejos das a...? Pues mira, yo coincido plenamente con lo dicho por Beatriz y por Ana, pero quiero ahondar en un punto muy importante, porque decíamos que la prospectiva sirve para 2 temas, para aprovechar las oportunidades y para mitigar los riesgos. Y yo creo que el líder a futuro tiene también que mitigar un enorme riesgo. Esa necesidad que decía Ana de absorber como una esponja todo lo que hay en el entorno, hoy se ve tremendamente afectada por todo el tema de las noticias, de la distorsión de las noticias, del fake news, de los rumores. Esto lo hemos visto en una manera extraordinaria y ves cómo de repente de un día para otro te llegan mensajes con alguien que sacaron como dicen los americanos, un red herring, un arenque oloroso y todo el mundo se va para allá y luego para el otro lado. El líder a futuro tiene que tener esa capacidad de poder separar las noticias que son irrelevantes del enorme flujo de información que tenemos. Es un reto mayor. Un reto mayor, porque estamos totalmente metidos en un mundo de información constante y permanente. Esa es una de las características del nuevo líder, poder aprovechar lo bueno y decir esto no, esto lo corto, esto no tengo que estarlo escuchando, a la vez que lo siga monitoreando, porque también no puedes cortarte de lo que el mundo va. Un reto, una situación muy interesante que habrá que vivir. En el fondo, pese a la tragedia en la que vivimos, somos afortunados de vivir en un momento así. Dentro de 50 o 100 años es un momento que se estudiará en los libros de historia y lo veremos de la misma manera que hoy hablamos. Sería como poder hablar con alguien que vivió la caída de Constantinopla, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué vivieron después? Es un momento histórico, terrible, porque hay costo de vidas humanas, pero hay que aprovechar lo bueno y hay que ver de aquí cómo renacemos en mucho hacia futuro. Muchas gracias. Me quedaría aquí por horas, pero como le habíamos prometido al resto que teníamos hora límite, os agradezco muchísimo
Bea, Lara, te agradezco muchísimo el estar con nosotros compartiendo. Bea, visionaria como siempre y con esa materia gris que todos envidiamos. Ana, muchísimas gracias. Sé que tienes para compartir temas como la Agenda 2020, las Naciones, de 2030 de las Naciones Unidas, cómo comunicarlo, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y Ramón, muchísimas gracias por tu intervención. Estoy seguro que después de esto tendrán cientos de solicitudes en LinkedIn y preguntas que os harán. Si quieren responder algunas de las que están en preguntas y respuestas, ahí están. Os recordamos que la semana que viene enviaremos desde Opino un informe de cómo hacer esto un poco más metodológico, en nuestro afán de dar información a la comunidad y de proveer. Dar gracias a Aurelia y a Bea Ferreira, al equipo que lo ha hecho realidad el webinar, a Mariana y a todo el equipo por detrás, a Pedro, y encantado de veros y que tengan un día genial. Muchísimas gracias, Bea, Ramón y Ana. Muchas gracias. Ha sido espectacular. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.